Una cita condenada al aburrimiento se convirtió en un viaje. A través de un coche averiado, risas compartidas y conversaciones sinceras, Rebeca y Víctor descubrieron que el amor más verdadero se encuentra en los detalles más inesperados. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. Rebeca García entró en el restaurante con la misma energía con la que se enfrenta a una pila de planos desordenados, resignación y el deseo de que todo acabara cuanto antes. Se había puesto un vestido verde que, según su mejor amiga Paula, le hacía justicia, y un par de sandalias que la hacían sentir un poco más alta. La verdad era que se sentía como una impostora, una actriz en una obra que no había ensayado, y el papel de mujer interesante y disponible se le daba fatal. A sus 26 años, becaria en un estudio de arquitectura en Madrid. Sus citas a ciegas se resumían en un desfile de hombres aburridos que hablaban de sus coches o sus logros profesionales con una solemnidad que le daba dolor de cabeza. Paula había sido implacable. Vamos, Rebeca. Te has pasado 6 meses diseñando un puente en 3D que nunca se construirá, necesitas un ser humano en tu vida. Se llama Víctor, es abogado, es mi primo, es un poco aburrido pero es un partidazo, en toda regla. Rebeca se había reído de la palabra partidazo, que le sonaba a un término de otra época. Ahora, sentada en una mesa para dos, con un vaso de agua y la carta en la mano, se arrepentía de haberle hecho caso. El restaurante era de esos que no eran ni demasiado caros ni demasiado baratos, un lugar de encuentro neutro donde las esperanzas podían morir sin mucho escándalo. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, el olor a aceite de oliva. Todo era normal, predecible. Hasta que él llegó. Lo vio de reojo, acercándose a la mesa con una elegancia tan natural que casi le ofendió. No parecía que estuviera buscando a nadie, sino más bien que la vida simplemente le abría paso. Llevaba un traje azul marino impecable, tan bien cortado que se ajustaba a sus hombros anchos. El cabello oscuro, bien peinado, los ojos claros que escaneaban el lugar con una calma que a Rebeca le pareció de otro planeta. A sus 32 años, Víctor Fernández era la personificación del control. Y de la aburrida sofisticación que tanto detestaba. La primera impresión que Rebeca tuvo no fue de atracción, sino de pánico. Este hombre no encajaba en su vida caótica, en sus zapatillas sucias y sus planos llenos de garabatos. En su mente, ya estaba redactando el mensaje a Paula, cancelado, es demasiado perfecto, me siento como si estuviera en una entrevista de trabajo. Para calmar sus nervios, tomó un sorbo de vino blanco. Un sorbo grande. Demasiado grande. Y fue entonces cuando el destino, o la estupidez, decidió intervenir. Víctor estaba a un par de metros de la mesa cuando Rebeca, impactada por la visión de un hombre que parecía haber salido de un catálogo de ropa de lujo, se atragantó. El vino bajó por el camino equivocado, una chispa fría que le encendió la garganta y le hizo toser sin control. Una tos sorda al principio, que se volvió un estruendo vergonzoso en el silencio de su mesa. Se dobló sobre sí misma, con la cara roja, los ojos llorosos y la mano cubriéndose la boca. El vaso casi se le resbala. Él llegó a la mesa y, en lugar de alarmarse, se detuvo, observándola con una ceja arqueada. No se rió, no se asustó. Simplemente se quedó allí, una estatua elegante. ¿Problemas para respirar?, dijo con una voz tranquila y profunda, casi burlona. Era la primera vez que escuchaba su voz y su reacción la desarmó por completo. La tos se detuvo en seco. Levantó la cabeza, con los ojos todavía acuosos, y lo miró fijamente. Un poco, admitió con un hilo de voz,
sintiendo que sus mejillas ardían. Él esbozó una sonrisa mínima, una que no llegaba a los labios, pero que sí hacía que sus ojos brillaran. Colocó su maletín en el suelo con un movimiento estudiado y se sentó, extendiendo una mano hacia ella sobre la mesa. No para un saludo, sino para empujar suavemente el vaso de agua que había a su lado. El agua siempre ayuda. No te lo bebas todo de golpe. Había una ironía calmada en su tono que la sorprendió. Era exactamente lo contrario a lo que habría esperado. Un hombre tan impecable debería haber reaccionado con incomodidad, con un «¿estás bien?», ansioso. En cambio, él era como una roca inamovible frente a su pequeña y ridícula tormenta. Rebeca bebió un sorbo, sintiendo que el agua fresca le devolvía la vida. Todavía estaba mortificada, pero la mortificación empezaba a mezclarse con una curiosidad inesperada. «Lo siento». «No me esperaba», comenzó a decir, pero se detuvo. ¿No se esperaba qué? ¿Que su cita a ciegas fuera tan guapo? Sonaba patético. ¿No te esperabas que tu garganta te traicionara? Suele pasar, terminó él por ella, con ese mismo humor seco. Rebeca soltó una carcajada nerviosa que, esta vez, fue sincera. La vergüenza no había desaparecido, pero el hielo entre ellos se había roto de la forma más torpe y memorable posible. Lo miró de nuevo. Víctor Fernández, el abogado aburrido, el partidazo, no era tan predecible como había pensado. Había algo en su mirada, una chispa de inteligencia que le decía que este hombre veía el mundo de una forma diferente. Y esa chispa, esa sutil conexión, era la última cosa que se había esperado de esta cita sin expectativas. «Demonios», pensó Rebeca. «Esto no va a ser tan fácil como yo creía». La carcajada de Rebeca resonó brevemente, aliviando la tensión en el aire. El pánico de la cita desastrosa se disipó, dejando paso a una curiosidad sincera. Él, Víctor, el hombre del traje impecable, la miraba con una expresión que era una mezcla de diversión y algo más. Era difícil de descifrar, pero no era la aburrida solemnidad que ella había anticipado. «¿Y bien?», dijo él, apoyando un codo sobre la mesa. «Arquitecta, ¿dices? Debes de ser una persona muy paciente para lidiar con planos y clientes». Rebeca sonrió, sintiéndose un poco más en su elemento. «Es un caos organizado, en el mejor de los casos. A veces siento que soy más una psicóloga de clientes que una arquitecta. Todos tienen una idea de su espacio ideal que es imposible de construir, y mi trabajo es hacerles entenderlo sin que se echen a llorar». Víctor asintió, su rostro inexpresivo por un momento. «Nosotros también lidiamos con eso. Solo que en lugar de espacios, son conceptos legales. Un cliente quiere una solución para un problema que, en realidad, es matemáticamente imposible. O, al menos, legalmente suicida. Así que tú eres el encargado de decirles que su sueño es una pesadilla legal». «Qué romántico», bromeó Rebeca, y una sonrisa genuina apareció en la cara de él. No era una sonrisa grande ni ruidosa, sino un gesto sutil que le iluminaba los ojos. «Algo así. Pero en el fondo, es un trabajo de estructurar el caos. Hay 1.000.000 de detalles, de cláusulas, de vericuetos. Mi trabajo es encontrar la ruta más limpia a través del laberinto». Se quedaron en silencio por un momento, y esta vez, el silencio no fue incómodo. Fue pensativo. Rebeca lo observó mientras él tomaba un sorbo de su agua. Le gustaba la forma en que su mano sostenía el vaso, firme y elegante. Le gustaba cómo hablaba de su profesión con una precisión casi obsesiva. Ella, en cambio, diseñaba sus ideas en una servilleta. «Yo no soy así», dijo de repente, sintiendo la necesidad de ser honesta. De disculparse por su propia existencia caótica.
Mi escritorio es un cementerio de maquetas a medio hacer y tazas de café vacías. A veces me olvido de comer porque estoy absorta en un boceto. Mi vida es una improvisación continua. Lo imagino, respondió él, y la miró a los ojos. No había juicio en su mirada, solo una curiosidad profunda. Y creo que eso es lo que la hace tan interesante. La frase la desarmó por completo. Esperaba una mueca de disgusto, una señal de que su desorden era, en efecto, una falla. Pero él lo había llamado interesante. ¿Interesante?, preguntó ella, dudando. Yo lo llamo un desastre con encanto, a veces. El encanto está en el desastre, afirmó él, y le devolvió la sonrisa. El ritmo de la conversación cambió. Pasaron de hablar de arquitectura y leyes a hablar de trivialidades con una sorprendente fluidez. Él le preguntó por qué se había mudado a Madrid. Ella le contó la historia de un profesor de universidad que le había dicho que tenía que ver el mundo, no solo dibujarlo. Él, a su vez, le confesó que el derecho no había sido su primera opción, sino una decisión pragmática que, con el tiempo, había aprendido a amar por su lógica implacable. Rebeca se sorprendió de lo fácil que le resultaba hablar con él. Contó anécdotas de su beca, de sus compañeros de estudio, de la frustración de ver un diseño perfecto arruinado por un presupuesto limitado. Lo hizo con las manos, gesticulando para dar vida a su relato, y notó que él no le quitaba la mirada de encima, con una atención tan intensa que se sintió halagada. Él, a su vez, escuchaba con un oído tan agudo que incluso detectó una broma que ella había insertado en su relato y se rió, una risa discreta y gutural que le hizo cosquillas en el estómago. El tiempo se escurrió sin que se dieran cuenta. Cuando el camarero se acercó a la mesa, Rebeca se dio cuenta de que sus platos de aperitivo estaban vacíos y los vasos de vino, casi terminados. La luz del atardecer ya se filtraba por las ventanas, tiñendo el ambiente de un color anaranjado. Habían pasado casi 2 horas. 2 horas que, en la mente de Rebeca, solo habían sido 20 minutos. «No has tocado la carta», dijo él, señalándola. Ella negó con la cabeza, sorprendida. «Se me ha olvidado. Estoy acostumbrada a que las citas sean una carrera de obstáculos que hay que terminar lo antes posible». «Me halagas», dijo él, inclinando la cabeza. Y en ese momento, Rebeca se dio cuenta de que lo que había comenzado como una cita forzada, un suplicio anunciado, se había convertido en un intercambio curioso y divertido que no quería que terminara. Él, con su precisión, había encontrado su sitio en el caos de ella, y ella, con su desorden, se había sentido extrañamente anclada por su calma. Lo que era un fracaso potencial se había transformado en una danza torpe y fascinante. ¿Deberíamos pedir algo de comer o pasamos al postre?, preguntó Rebeca, notando la chispa en sus ojos y dándose cuenta de que quería seguir la conversación, aunque eso significara cenar a las 11 de la noche. «Creo que nos merecemos el postre», respondió él, y la sonrisa que le dedicó esta vez fue un poco menos sutil y un poco más dulce. La camarera dejó la cuenta sobre la mesa. No lo hizo con el estruendo final de un acto que termina, sino con la discreción de quien sabe que la velada continúa. Rebeca y Víctor dejaron de hablar, y la presencia del pequeño portafolios de piel se hizo enorme entre ellos. La burbuja de la conversación se pinchó por un momento. «Yo me encargo», dijo Víctor, sin dudar, estirando la mano hacia la cuenta. Rebeca reaccionó por instinto. Era un reflejo condicionado, una norma autoimpuesta. «No, no. Mitad y mitad. Insisto». Él la miró, con esa calma que ya empezaba a resultarle tan familiar. Su mano, a solo unos centímetros del recibo, se detuvo. «Eso es completamente innecesario». ¿Innecesario? Rebeca levantó una ceja. Un signo de guerra en su vocabulario gestual.
A no ser que me hayas invitado sin avisar, lo que me parece una falta de respeto hacia mi independencia financiera y emocional, yo pago mi parte. Una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Víctor. No te he invitado, Rebeca. Te he propuesto una cena. Y una vez que la propuesta ha sido aceptada, me parece una cortesía básica invitar. No tiene nada que ver con tu independencia, solo con la mía para tomar decisiones. Eso suena a algo que diría un abogado, se burló ella. Y la lógica está bien, pero no aquí. Las citas no son un caso legal, Víctor. Yo pago lo que he consumido. Punto. Sacó de su cartera el billete de 20 euros que había guardado exactamente para este momento. Él se echó un poco hacia atrás en su silla, observándola con una divertida curiosidad. La contabilidad de una cita es un tema más complejo de lo que parece. ¿Debo yo pagar el postre que tú elegiste y que no consumí? ¿O la mitad del café que bebí yo y tú no? Rebeca resopló, negando con la cabeza. Y mira, no me vas a ganar con tu retórica legal. Esto es una cuestión de principios. No quiero que pienses que necesito que un hombre me pague las cosas. Pero no es eso lo que pienso, dijo él, su voz se hizo un poco más suave. Pienso que, después de un rato tan agradable, el acto de invitar es simplemente una forma de decir gracias por la compañía. La sinceridad en su voz la desarmó un poco. Su argumento era tan sencillo que su complejo edificio de independencia se tambaleó. Pero era terca. Sigue siendo una cosa de hombres de otra época. Quizás. Pero me gusta. Deberíamos considerar la inflación de la conversación. La tuya ha sido más interesante, por lo que tal vez debería pagar yo por el tiempo extra. La solidez de su lógica, mezclada con el humor seco, la hizo reír. La discusión se había convertido en un juego. Se miraron a los ojos y ambos supieron que habían llegado a un punto muerto. Un punto muerto adorable. Está bien, cedió ella, recogiendo su billete y guardándolo de nuevo en el bolso. Pero solo si me dejas pagar la próxima vez. Él sonrió, un poco más abiertamente esta vez. Trato hecho. Pagó la cuenta, dejando una generosa propina. Cuando se levantaron para irse, la noche se había abierto. La brisa fresca de Madrid soplaba por las calles, un alivio bienvenido después de la calidez del restaurante. Al salir, Rebeca pensó que la velada había llegado a su fin. Pero no. Víctor la guió hacia la calle principal, sin un destino aparente. El murmullo de la ciudad se convirtió en un rugido a medida que se acercaban a una plaza cercana. Las luces de los bares, los gritos de la gente, la música lejana. Rebeca se dio cuenta de que había un festival de música de verano improvisado en la plaza. La multitud era densa, un mar de gente riendo, bailando y bebiendo cervezas. Parece que la ciudad tenía otros planes para nosotros, dijo Víctor, mirándola. Rebeca se sintió abrumada. El caos era su elemento, sí, pero no en una primera cita. Quiso sugerir un taxi, una forma de escapar de la masa humana. Pero antes de que pudiera hablar, él extendió una mano y la colocó suavemente en la parte baja de su espalda. Era un gesto de guía, de protección. Quédate cerca, murmuró. El simple contacto fue un shock para Rebeca. El calor de su mano, firme y segura, traspasó la tela de su vestido. La obligó a pegarse a él, a seguir su ritmo. Se adentraron en la multitud, y el mundo se redujo a la pequeña burbuja que creaban juntos. Se movían en perfecta sincronía, sus cuerpos rozándose en cada paso. Un brazo de él la protegía de un grupo que pasaba, su hombro chocaba con el de ella al girar en una esquina. Eran roces involuntarios, pero la electricidad que sentían ambos era tan palpable como la energía de la música. Rebeca tuvo que concentrarse para no perder el equilibrio.
El perfume de él, limpio, sutilmente amaderado, la envolvió. Sintió la tensión de su cuerpo al navegar entre la gente. Se sintió extrañamente a salvo, protegida por esa fortaleza calmada que él exudaba. La conversación era imposible, así que se comunicaban con miradas, con sonrisas compartidas, con la complicidad de quienes se encuentran en un caos y deciden enfrentarlo juntos. En un momento, él se inclinó para decirle algo al oído, y la cercanía de sus labios en su piel le puso la piel de gallina. «Perdona», dijo, sonriendo. «Parecía que querías un café para llevar». Rebeca se rió, negando con la cabeza. La comunicación era inútil, pero el juego de miradas y gestos era mucho más íntimo que cualquier conversación que hubieran tenido. Finalmente, llegaron a una calle más tranquila, dejando el ruido de la plaza atrás. El silencio relativo fue un alivio, y se separaron un poco, rompiendo esa burbuja de cercanía. El corazón de Rebeca latía con fuerza, no por la caminata, sino por la inesperada intimidad que se había creado entre ellos. «Vaya aventura», dijo ella, con la voz un poco ronca. «Inesperada, sí. Pero la vida siempre nos da algo que nos obliga a acercarnos, ¿verdad?», respondió él, su tono serio, pero con un brillo travieso en los ojos. Caminaron el resto del camino hacia su apartamento en un silencio cómodo. El sonido de sus pasos, acompasados. El aire fresco de la noche, el olor a comida callejera y jazmín. La ciudad de Madrid, ahora solo un telón de fondo para su incipiente historia. Cuando llegaron a su portal, las luces parpadeantes de la calle la iluminaron. Ambos se detuvieron. Era el momento de decir adiós. Ninguno de los dos parecía tener prisa. «Bueno, llegamos», dijo Rebeca. «Parece que sí», respondió él, su voz casi un suspiro. La sonrisa de él era diferente ahora. Ya no era seca o burlona. Era suave. Tierna. La miraba como si estuviera tratando de grabar en su memoria la imagen de ella. «Gracias por acompañarme. Y por ser mi guía en la jungla humana. El placer ha sido mío. Y gracias por la compañía. Y por el debate. Ha sido instructivo», dijo, la ironía de nuevo en su voz. Se quedaron así, mirándose, por un segundo más. Él se inclinó un poco. Ella pensó que iba a besarla, y su corazón dio un vuelco. En su lugar, le dio un suave beso en la mejilla, justo al lado de la comisura de los labios. El gesto fue rápido, un roce cálido y fugaz. «Hasta la próxima, Rebeca», dijo, y se alejó. Entró en el portal de su edificio, y antes de que las puertas de cristal se cerraran, lo vio alejarse, la figura impecable perdiéndose en la noche de la ciudad. Subió las escaleras, con el corazón todavía acelerado, el calor de su beso en la mejilla y la sensación de su cuerpo al lado del suyo. Entró a su apartamento y se quitó las sandalias, tirándolas por el salón. Se sintió extrañamente feliz. La cita que iba a ser un suplicio se había convertido en una noche encantadora. Había conocido a un hombre que era todo lo que no esperaba, elegante sin ser pomposo, divertido sin ser vulgar, y protector sin ser posesivo. Y en lugar de querer huir, como solía hacer, lo único que deseaba era que la próxima vez llegara pronto. La vida de Rebeca era un compendio de rituales. A las 8 en punto salía de su casa, si no tomaba su coche a las 8:10 llegaba a la estación de metro, y a las 8:30, con la precisión de un reloj suizo, estaba sentada en su mesa favorita en la cafetería. A 2 manzanas del estudio de arquitectura. Era su momento sagrado. Un café con leche, un cuaderno de bocetos, y la primera hora de la jornada para pensar en sus diseños sin distracciones. Era una rutina que amaba, un ancla en su existencia que, hasta hace una semana, había sido perfectamente predecible. Pero la predictibilidad se había roto.
No de forma ruidosa, sino con el suave impacto de un beso en la mejilla, un debate sobre la cuenta y la sensación cálida de un brazo protector en su espalda. Desde aquella noche, el recuerdo de Víctor se había filtrado en su cotidianidad, como una grieta luminosa en un muro de cemento. Pensaba en él en momentos aleatorios, al ver a un hombre con un traje azul impecable, al oír una voz grave en la radio, al recordar la sensación de sus labios en su piel. Su ritual del café se había vuelto, sin que ella lo supiera, una espera silenciosa. No es que esperara verlo. Eso sería una locura. Simplemente, la posibilidad de que sus caminos volvieran a cruzarse flotaba en el aire, una fantasía improbable que la hacía sonreír sin darse cuenta. Esa mañana en particular, entró en la cafetería con la misma determinación de siempre, pero con una energía diferente. Hizo su pedido, se sentó en su mesa habitual y sacó su cuaderno. Dibujó una línea, luego otra. Un boceto de un edificio alto y esbelto. Y fue al levantar la vista, para tomar un sorbo de café, cuando lo vio. Estaba de pie junto a la barra, con un jersey de punto gris que acentuaba la anchura de sus hombros y unos vaqueros que se ajustaban perfectamente a sus piernas largas. Tenía un maletín de piel en una mano y un vaso de café para llevar en la otra. No llevaba el traje de la cita, pero la elegancia seguía allí, una cualidad intrínseca a su persona. Era Víctor. Rebeca se atragantó, pero esta vez no con el vino, sino con su propio aire. Una sonrisa nerviosa se le escapó. Se sintió como una adolescente. Y él, como si tuviera un radar que le avisara de su presencia, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No había sorpresa en el rostro de él, sino un brillo de reconocimiento y, tal vez, una pizca de anticipación. Se acercó a la mesa de Rebeca con la misma calma que la había desarmado en su primera cita. Vaya. El mundo es un pañuelo, dijo, la ironía flotando en su voz. Sí, parece que sí, respondió ella, incapaz de dejar de sonreír. El corazón le latía con fuerza. No sabía que frecuentabas esta cafetería. Yo no sabía que la frecuentabas tú, dijo él, sin rastro de sorpresa en su voz. Se apoyó en la mesa, mirándola fijamente. ¿Es una coincidencia maravillosa o un plan del universo? No lo sé. Tendremos que investigarlo, ¿no? Eso me parece. ¿Tu estudio de arquitectura está cerca? Preguntó, y la pregunta no era una verdadera pregunta, sino una afirmación. Sabía la respuesta. Lo sabía todo el tiempo. Rebeca sintió que un rubor le subía por el cuello. Se dio cuenta de que la había estado buscando. Y de que la ironía de su encuentro era que no había sido una coincidencia en absoluto. Está a 2 manzanas, admitió, con una sonrisa resignada. ¿Y el tuyo? Mi oficina está en el centro. Pero me gusta venir por aquí a veces. Me parece un lugar interesante. El uso de la palabra interesante hizo que el corazón de Rebeca diera un vuelco. Era la misma palabra que había usado en su cita, la misma que la había hecho sentir especial en su caos. La forma en que la dijo ahora, suave y llena de significado, la hizo sentir que él la había estado buscando, que había descubierto su ritual y lo había convertido en el suyo. No era una coincidencia, era un gesto. Y ese gesto, esa búsqueda silenciosa, la conmovió más que cualquier declaración grandilocuente. Su conversación fue breve. Él le contó que tenía un juicio importante y que solo se había detenido a por un café rápido. Ella le habló de su proyecto, de un puente que parecía imposible. La facilidad con la que hablaban de sus vidas, de sus pasiones, era asombrosa. Era como si se conocieran de toda la vida. Bueno. Tengo que irme. Suerte con tu puente, dijo él, y la miró, sus ojos fijos en los de ella. Suerte con tu juicio, respondió ella. Y así, él se fue,
desapareciendo por la puerta como si nunca hubiera estado allí. Pero la mesa de Rebeca no se sentía igual. Su taza de café no sabía igual. El mundo, su mundo, había cambiado. 2 días después, sucedió de nuevo. Él estaba de pie junto a la barra, con su tablet en la mano, tomando un café con leche. Esta vez, la sorpresa no fue tan grande. Había un reconocimiento silencioso en sus miradas. Una sonrisa compartida. No hubo necesidad de fingir. La primera coincidencia se había convertido en una segunda, y la segunda se sentía como el comienzo de una nueva rutina. Rebeca se dio cuenta de que su corazón ya no latía solo por la emoción, sino también por una nueva y dulce expectativa. El coche de Rebeca no era un símbolo de estatus, sino de pura supervivencia. Un viejo Seat Ibiza de segunda mano, con más de 15 años a sus espaldas, que había visto mejores días y que la había salvado de los laberintos del metro en incontables ocasiones. Era su fiel compañero en la batalla diaria contra el tráfico de Madrid. Pero esa tarde, en una calle secundaria del barrio de Malasaña, su fiel compañero tosió, se quejó con un estruendo metálico y se rindió, dejando de lado el capó una humareda gris y densa. Rebeca bajó del coche con una mezcla de resignación y furia. Pateó un neumático, un gesto inútil pero catártico. Se puso en cuclillas y se asomó bajo el capó, aunque en realidad no tenía la menor idea de qué estaba buscando. Su conocimiento de la mecánica automotriz era nulo. Podría dibujar un coche con una precisión milimétrica, pero no podría reparar un tornillo suelto. Lo único que hizo fue ensuciarse las manos con aceite. Se sentó en el bordillo de la acera, sacando el móvil para buscar una grúa, pero la batería se rindió en el mismo momento que el motor del coche. Rebeca se sintió completamente derrotada. El caos, su viejo enemigo, había vuelto a golpearla con toda su fuerza. Y justo cuando se preguntaba si era una broma de mal gusto del universo, una voz tranquila resonó a sus espaldas. Parece que necesitas una mano. Levantó la cabeza y lo vio. Víctor estaba parado a unos metros de ella, con la chaqueta del traje al hombro y una expresión de calma inmutable. Venía de la dirección opuesta a su oficina, como si el destino lo hubiera enviado directamente para verla en su momento más patético. El contraste entre su impecable presencia y su estado actual, sentada en el bordillo, con las manos sucias y un coche humeante, era tan ridículo que Rebeca sintió ganas de reír. O de llorar. Víctor, qué coincidencia, dijo, usando la palabra con una ironía cómplice. Él sonrió, un destello rápido que desapareció de inmediato. Se acercó y miró el coche con el mismo aire analítico que usaría para un caso legal complicado. ¿El motor hace un ruido rítmico o aleatorio? ¿Los síntomas han sido consistentes o intermitentes? Preguntó, y Rebeca tuvo que morderse el labio para no reírse a carcajadas. Aleatorio, definitivamente. Y el coche parece estar muerto. No. No es una alegoría sobre mi vida. Él la ignoró y se inclinó, observando el motor con la seriedad de un cirujano. Rebeca se sintió una extraña mezcla de humillación y ternura. El hombre que argumentaba sobre cláusulas y contratos con la precisión de un reloj suizo ahora estaba intentando diagnosticar un motor oxidado. Era surrealista. Necesitamos más luz, dijo él, y sin dudarlo, sacó el móvil y encendió la linterna. La luz iluminó el motor, y la expresión de perplejidad en el rostro de Víctor se hizo aún más evidente. ¿Ves algo? Preguntó Rebeca, su voz temblorosa de risa contenida. Él frunció el ceño. Hay algo aquí que no está conectado. O que está demasiado conectado. ¿Es normal que un cable tenga este color? Rebeca lo miró, ya sin intentar ocultar su diversión.
El impecable Víctor tenía las manos manchadas de grasa, un mechón de pelo le caía sobre la frente, y su rostro estaba cubierto de una frustración adorable. No sé. Yo solo sé cómo dibujar edificios. Él se giró hacia ella, y sus ojos se encontraron. La frustración en su cara se desvaneció, dando paso a una sonrisa que era mitad exasperación y mitad diversión. Está bien. Creo que podemos concluir que la ayuda que puedo ofrecerte es puramente moral. No creo que esto lo arregle yo. Rebeca soltó la risa que había estado conteniendo. Una risa fuerte y genuina que resonó en la calle silenciosa. Él la siguió, una risa grave y menos ruidosa, pero igual de sincera. Se quedó allí, con su traje manchado de grasa y la mirada de asombro. Dios mío, Víctor. No sabes nada de mecánica al igual que yo, dijo ella, con cariño en la voz. Probablemente, admitió él, todavía sonriendo. Pero soy un hombre inútil que se va a encargar de que una grúa se lleve este carro con motor aleatorio y que un taxi te lleve a tu casa. Y ese gesto, tan simple y tan eficiente, valía más que 1000 intentos fallidos. Había aceptado su fracaso con el motor, pero no había abandonado la situación. La había tomado bajo control de la única forma en que sabía. Él sacó su propio móvil y se ocupó de la llamada con la calma y la eficiencia de un profesional. Rebeca lo observó, un calor nuevo en el pecho. Le gustaba verlo así. Desordenado. Humano. Le gustaba que no fuera perfecto, que se atreviera a parecer ridículo por ayudarla. Le gustaba la forma en que su fracaso se había convertido en un chiste compartido, en una nueva forma de complicidad. Hecho, dijo, guardando el móvil. En 20 minutos estarán aquí. Se sentó en el bordillo a su lado. La intimidad del momento no tenía nada que ver con el romance de la primera cita o la electricidad de su encuentro en la cafetería. Era algo más profundo. Era el alivio de saber que podías ser tú misma, en el peor de los momentos, y que esa persona estaría allí para reír contigo. Gracias, Víctor, dijo ella, su voz suave. No me des las gracias. Es parte del servicio. Y por si te lo estás preguntando, el cargo por mis servicios es una cena a mi elección. Rebeca lo miró, y su sonrisa esta vez fue una promesa. Una promesa de más risas, de más caos y de una conexión que solo se hacía más fuerte con cada pequeño desastre. La invitación no llegó en una nota manuscrita o un mensaje de texto casual. Víctor se lo propuso durante uno de sus encuentros casuales en la cafetería. Hablaban de arquitectura, de cómo la forma de un edificio afectaba la vida de la gente que lo habitaba. Él, con su precisión habitual, la escuchaba con una atención tan intensa que Rebeca se sentía la única persona en el mundo. Entonces, él le soltó una frase que la desarmó por completo. Curiosamente, hay una rama del derecho que se llama arquitectura jurídica. Es sobre cómo la estructura de una ley afecta la forma en que una sociedad se organiza. He encontrado un libro al respecto, y me parece fascinante. Si quieres, puedes pasar por mi oficina a verlo. No me lo prestan por mucho tiempo. El pretexto era ridículo y perfecto. Una mezcla de su mundo y el de ella que solo a él se le podía ocurrir. Rebeca aceptó, sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. Era un territorio nuevo. Había visto su coche descompuesto, su lado absurdo y su lado protector. Pero no había visto su mundo. La oficina de Víctor estaba en la planta 32 de un rascacielos en el centro de Madrid, con vistas panorámicas a la ciudad. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Rebeca sintió que entraba en otro universo. Todo era silencioso, impecable y perfectamente ordenado. El olor a papel nuevo, café recién hecho y una pulcritud que contrastaba por completo con su propio estudio, lleno de planos arrugados, tazas de café y maquetas a medio terminar.
La recepcionista, una mujer con el pelo recogido y una sonrisa educada, la guió hacia su despacho. La puerta era de madera maciza, y al abrirla, Rebeca vio el espacio que definía a Víctor. Era elegante y minimalista. Una gran mesa de caoba, un par de sillas de diseño, estanterías llenas de libros encuadernados en piel que parecían inmaculados. La única concesión al desorden era una foto enmarcada de un perro Golden Retriever durmiendo plácidamente, apoyada en una estantería. Víctor estaba de pie frente a la ventana, con el sol de la tarde iluminando su figura. Llevaba una camisa blanca, sin corbata, con las mangas elegantemente arremangadas. Se giró cuando ella entró y le ofreció una sonrisa cálida que le iluminó los ojos. «Bienvenida a mi laberinto personal», dijo, con un toque de humor. Rebeca se sintió un poco abrumada. «Es muy grande», dijo, sin saber qué más decir. «La arquitectura ayuda con eso». «Un espacio bien diseñado se siente más grande de lo que es», respondió él, caminando hacia su mesa y tomando un libro. Lo sostuvo en sus manos con una reverencia que Rebeca reconoció de inmediato. Era la misma forma en que ella sostenía un plano arquitectónico que la apasionaba. Aquí está. Principios de la estructura jurídica, escrito por un profesor de Cambridge. Es sobre cómo la ley, al igual que un edificio, debe ser lógica y hermosa en su estructura. Rebeca tomó el libro y lo hojeó. Las palabras eran secas, el contenido técnico. Pero la forma en que él hablaba de él era como un artista describiendo una obra maestra. La gente piensa que el derecho es solo una serie de reglas, pero hay una belleza en cómo se entrelazan. Cada cláusula es un ladrillo, y cada sentencia es un arco que sostiene el peso de todo el edificio legal. Si un solo elemento es débil, toda la estructura puede colapsar. Por eso la precisión es tan importante. Rebeca lo escuchó, y algo hizo clic en su mente. Su seriedad no era frialdad. Su meticulosidad no era un defecto. Era una pasión. Era su forma de ver el mundo, como una serie de estructuras complejas que necesitan orden para funcionar. Era la misma pasión que ella sentía por las líneas y las formas. Era lo que los unía, a pesar de sus mundos tan diferentes. «Te pareces a mí», dijo ella, de repente, sin pensarlo. Él la miró, sorprendido. «Yo veo un puente y no veo solo acero. Veo el flujo de las fuerzas, las tensiones. Veo la belleza en la forma en que los cables se curvan para soportar el peso. Tú haces lo mismo, pero con la ley». Víctor sonrió de verdad, un gesto que le suavizó todas las líneas de su cara. «Así que no soy tan aburrido como creías». «No. Eres un aburrido muy interesante», admitió Rebeca, y ambos se rieron. Se quedaron un rato más en el despacho, hablando de sus vidas, de sus ambiciones, de lo que los había llevado a elegir sus profesiones. El espacio se sentía menos formal y más íntimo. Rebeca notó que él tenía un libro de poesía en su estantería, un detalle pequeño que le hizo preguntarse cuántas otras capas tenía el aburrido abogado. Cuando se despidieron en la puerta de la oficina, Rebeca se sintió diferente. No era solo la emoción de la cita o el coqueteo de la cafetería. Era la sensación de haber entrado en su mundo y de haber entendido algo fundamental de él. El libro de arquitectura jurídica era la llave. No solo le había mostrado un libro, le había mostrado su alma. El miedo se coló en la vida de Rebeca sin avisar, como un intruso silencioso en la mitad de la noche. No era el miedo al fracaso profesional, con el que ya estaba familiarizada. Era un miedo nuevo y mucho más personal, el miedo a perderse a sí misma. Habían pasado varias semanas desde su cita. 3 semanas que habían sido un torbellino de emociones y de encuentros. El caos de su coche descompuesto, las coincidencias en la cafetería, la revelación en el despacho de él.
Cada vez que pasaba tiempo con Víctor, sentía que él ocupaba más espacio en su vida. Un espacio que ella había construido con esfuerzo y paciencia, ladrillo a ladrillo, desde que se mudó a Madrid para construir su propio futuro. Víctor era una presencia sólida, una roca en el mar revuelto de su existencia. Y eso era lo que más la asustaba. Lo necesitaba, sí. Pero la idea de necesitar a alguien, de depender emocionalmente de otro ser humano, le resultaba aterradora. Su independencia era su armadura. Era lo que la definía. Y la forma en que él la miraba, con esa mezcla de calma y deseo, le hacía sentir que su armadura se estaba resquebrajando. Los mensajes de texto llegaron con una regularidad que antes le había parecido encantadora y ahora le parecía asfixiante. ¿Cómo va tu puente? Pensando en nuestro debate. ¿Café mañana? Rebeca leía los mensajes con una mano en el pecho. No podía responder con la misma naturalidad de antes. Empezó a poner distancia. No de forma consciente al principio, pero luego con una fría determinación. Sus respuestas se volvieron vagas. ¿Todo bien? Estoy muy ocupada. Dejó de ir a la cafetería a la hora de siempre, eligiendo un Starbucks en la acera de enfrente, un lugar sin recuerdos, sin la posibilidad de un encuentro. No era que no quisiera verlo. Era que no sabía cómo procesar lo que sentía. El vértigo de un amor que crecía demasiado rápido. Víctor, acostumbrado a que las cosas tuvieran un orden, un porqué, no entendía el gesto. Sus mensajes pasaron de ser divertidos a ser lógicos. ¿Ha pasado algo? ¿Hay algún problema? Podemos hablar de ello. Para él, los conflictos eran problemas que se resolvían con palabras. Para ella, los sentimientos eran un laberinto sin mapa. Su incomprensión fue lo que finalmente creó la brecha entre ellos. El quiebre llegó un martes por la tarde. Su móvil sonó, y el nombre de Víctor apareció en la pantalla. Rebeca se quedó mirando el teléfono durante un largo minuto, sintiendo el pánico en la boca del estómago. El miedo a la confrontación, a tener que explicar lo que ni ella misma entendía. Finalmente, contestó. Hola, Rebeca. Hola, Víctor. El silencio fue pesado. No había calidez, no había esa chispa que había sido su lenguaje secreto. He notado que has estado un poco distante. ¿Todo bien? Sí, claro. Todo bien. Es solo que tengo mucho trabajo. Un proyecto importante. Ya sabes. La excusa se sintió vacía. La forma en que ella se había alejado de él era como una pared de cristal. Podía verla, pero no podía tocarla. No me lo digas así. Sé que es más que eso. Su voz era tranquila, pero Rebeca podía oír la frustración contenida. Dime qué pasa. No entiendo por qué de repente esto. No pasa nada. No hay un esto, dijo Rebeca, intentando sonar lo más normal posible. No podemos vivir en un cuento de hadas. Las vidas de verdad son complicadas. Las vidas son lo que tú quieras que sean. ¿Por qué tienes miedo de que sea fácil? La pregunta la golpeó en el estómago. La sencillez de sus palabras la hizo sentir expuesta y vulnerable. Se sintió como una cobarde. No tengo miedo de nada, mintió, su voz tensa. Rebeca, solo quiero saber dónde estoy parado. ¿Esto termina? ¿O solo estás haciendo un paréntesis? La pregunta directa la paralizó. Ella, que siempre había sido tan espontánea y caótica, no tenía una respuesta clara. Necesito un poco de espacio, Víctor. Para pensar. El silencio al otro lado de la línea fue la respuesta. Él no estaba acostumbrado a la ambigüedad. Y ella no estaba acostumbrada a ser tan directa.
Había una fisura en el puente que habían estado construyendo, una debilidad que amenazaba con derrumbar toda la estructura. Entiendo, dijo él finalmente, su voz despojada de toda emoción. La llamada se cortó. Rebeca se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo la soledad de una forma tan cruda que casi le dolía. Había logrado su objetivo. Había creado distancia. Su armadura estaba intacta. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sola en su refugio, sin el calor de la chispa que se había encendido entre ellos. Y por la noche, en su cama, se preguntó si el precio de su independencia era la soledad y si valía la pena pagarlo. El regreso a la normalidad fue una bofetada de realidad para Rebeca. Su café con leche por la mañana se sentía vacío, el aroma a grano recién molido ya no la despertaba del todo. Los bocetos en su cuaderno de trabajo eran buenos, técnicamente impecables, pero carecían de la chispa que la había inspirado la última vez, cuando la idea de un puente invisible le había hecho sonreír. La ciudad, sus calles, su estudio, todo lo que antes había sido el ancla de su vida se sentía de repente como un refugio solitario, una jaula de oro que ella misma había construido. Había logrado su objetivo. Había creado distancia. Había recuperado su independencia, esa armadura que tanto valoraba. Pero el costo era mucho más alto de lo que había imaginado. El dolor de la soledad era un vacío profundo, más agudo y persistente que el miedo a perder su autonomía. Cada noche, en su cama, se preguntaba si había alejado a la única persona que la había visto de verdad, que se había reído de sus desastres y que había encontrado belleza en su caos. El silencio de Víctor era la prueba de que se había rendido. Y cada día que pasaba sin un mensaje o una llamada era como una sentencia que confirmaba su error. Esa mañana, entró a la cafetería de siempre con un sentimiento de derrota. Se sentó en su mesa favorita, sintiendo el peso de los recuerdos. Cada rincón, cada mesa, le recordaba una de sus coincidencias forzadas, una de sus conversaciones sin fin. La vida se sentía como un laberinto sin salida, y ella se había perdido en su propia cobardía. Se había negado a construir un puente con alguien porque le daba miedo cruzarlo. Estaba a punto de guardar su cuaderno y marcharse, vencida por la nostalgia, cuando el tintineo de la campana de la puerta anunció una nueva entrada. Se encogió sobre su cuaderno, con la esperanza de no tener que mirar. Pero el murmullo de las conversaciones, el sonido del molinillo y el claxon de los coches en la calle se desvanecieron. Un silencio extraño lo invadió todo. Levantó la cabeza y lo vio. La puerta se cerró suavemente detrás de él. No se dirigió a la barra como solía hacer. No miró a su alrededor con una calma superficial. Sus ojos la buscaron, la encontraron y se fijaron en ella con una intensidad que le cortó la respiración. Llevaba una chaqueta de cuero sobre una camiseta simple y un maletín en la mano. El cabello desordenado por el viento de la calle. Se acercó a la mesa, sin dudar. Su paso era firme y determinado, pero en su rostro había una tensión que no le era familiar. «Bola», dijo Rebeca, su voz un murmullo tembloroso. Él no respondió con una palabra. Se sentó frente a ella, dejó su maletín en el suelo y la miró a los ojos. En su mirada no había enojo, ni frustración. Solo había una vulnerabilidad cruda que ella nunca había visto. Era la misma vulnerabilidad que él había intentado ocultar tras su coraza de lógica y control. He pasado una semana entera intentando encontrar una forma de hacerlo. Una excusa. Un argumento. Una explicación lógica que me trajera de vuelta a esta mesa. Su voz era baja y grave, llena de una sinceridad que le hizo cosquillas en la garganta. Pero no he encontrado ninguna. Porque no hay lógica en esto. Pensé que el silencio te daría lo que querías, pero solo me ha dado la perspectiva de lo que he perdido. Rebeca lo miró,
su corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que él no había estado en silencio por rendición, sino por respeto. Había luchado contra su propia naturaleza para darle lo que ella había pedido, y ese acto era una prueba más de su profundo afecto. No quiero que esto termine sin que sepas lo que significas para mí, dijo, y las palabras cayeron como rocas en el silencio de la cafetería. No era un reproche. Era una confesión. Era la cosa más valiente que había dicho en su vida. No era el abogado elegante que solucionaba problemas. Era solo un hombre que había bajado la guardia. Rebeca sintió su corazón martillear con fuerza. Él no se había rendido. Había luchado por ella. Había roto su propia armadura para llegar a la suya. Se sintió expuesta, pero por fin libre. Víctor, comenzó ella, sin saber qué decir. Él se levantó de la mesa y se arrodilló frente a ella, sin importarle los ojos de la gente a su alrededor. Se acercó, puso sus manos en las mejillas de ella y la miró, con una intensidad que le robó el aliento. Sus pulgares se movieron suavemente. Por favor, no me digas que me vaya. La súplica en sus ojos fue lo último que necesitó escuchar. El miedo a perderse a sí misma se disipó, reemplazado por la certeza de que no se perdería. Se encontraría, al fin, con él. Ella se inclinó hacia él, sus labios buscándolo. El beso fue suave, un roce tembloroso al principio. Luego, más profundo, más seguro. No era un beso apasionado, sino un beso de reconciliación. Un beso de bienvenida. Era el beso que sellaba su conexión, que transformaba su relación de un simple coqueteo a un vínculo real. Era un beso que decía te he echado de menos, estoy aquí, no te vayas, y tú también significas mucho para mí. Era el sabor de la soledad que se desvanecía. Era el sabor de la certeza. Cuando se separaron, Rebeca sintió el calor de su aliento en su cara. Abrió los ojos y lo vio, su rostro reflejando una paz que antes no tenía. Los ojos de Víctor, que siempre habían sido un espejo de calma, brillaban de emoción. Sus manos aún sostenían su rostro, como si temiera que ella se desvaneciera si la soltaba. Vola, dijo él, su voz un suspiro. Vola, respondió ella, y el mundo, sus bocetos y sus miedos, se sintieron por fin en su lugar. Él se levantó y se sentó de nuevo, esta vez con la mano sobre la de ella en la mesa. El contacto era un ancla. Me asustaste, confesó él, su voz apenas audible. Pensé que había hecho algo mal. Mi mente buscaba el error. El problema que tenía que solucionar. Y de repente me di cuenta de que no había un problema legal, no había una cláusula que revisar. Solo había un sentimiento que no podía controlar. Y eso me aterrorizó. Pero el miedo a perderte me aterrorizó más. Las palabras de él fueron un bálsamo para su alma. Yo sentí lo mismo. Tenía miedo de lo que eras para mí. Miedo de necesitar a alguien. Y entonces te fuiste. Y la vida sin ti se sentía como una casa sin cimientos. Ambos sonrieron. Era la primera vez que hablaban con tanta honestidad sobre sus miedos más profundos. La tensión del pasado se disolvió en el aire. La brecha se había cerrado. Y en ese momento, Rebeca se dio cuenta de que su independencia no se había perdido. Se había transformado. Ya no era una armadura, sino una base sobre la que podían construir algo juntos. Y la idea de construir un futuro con ese hombre, de forma espontánea y caótica, de forma precisa y elegante, le llenó el corazón de una esperanza que nunca había sentido antes. La reconciliación no había sido un punto y final, sino el verdadero comienzo. La intensidad emocional de su reencuentro en la cafetería se había asentado, dando paso a una tranquilidad y una calidez que ninguno de los dos había experimentado antes.
Habían dejado de lado las citas formales y los encuentros casuales, y en su lugar habían empezado a construir su relación en los cimientos de la cotidianidad. La atracción que los había unido se estaba transformando en algo mucho más profundo, un amor genuino, forjado en la rutina más simple. Su primer nuevo territorio fue el mercado de la paz. Rebeca recibió un mensaje de Víctor que simplemente decía, ¿necesitas limones? Necesito pimientos. Víctor, que solía comprar su comida en el supermercado con una eficiencia brutal, se encontró esa mañana con la sonrisa de ella en la entrada del mercado. Él llevaba unos pantalones chinos y una camisa de lino, impecable como siempre, pero el aire de curiosidad en su rostro delataba su inexperiencia en ese tipo de ambientes. No me digas que nunca has estado en un mercado, dijo Rebeca, enarcando una ceja. No lo he hecho. Mi vida es un laberinto de oficinas y restaurantes. Esto es un territorio completamente nuevo para mí. Por eso necesito una guía. Rebeca sonrió, sintiéndose completamente en su elemento. Tomó una cesta de mimbre de un puesto y lo guió a través del bullicio. El mercado era una sinfonía de gritos de los vendedores, olores a especias y fruta fresca, y el ruido de la gente conversando. Ella se movía con una soltura que él no tenía. Se detuvo en un puesto de verduras y saludó al dueño, un señor mayor con un delantal manchado, por su nombre. Estos pimientos son los mejores de todo el mercado, te lo aseguro, dijo, tomando un puñado y dándoselos a oler. Víctor los olfateó con una seriedad que a Rebeca le hizo gracia. Me fío de tu criterio. Mi criterio legal no es muy útil en un puesto de fruta. Rebeca se rió, y lo arrastró a otro puesto. Él se maravillaba con cada cosa, con la forma en que ella elegía las cerezas, con su charla casual con los pescaderos. El control que tenía en su vida profesional se desvanecía en ese entorno, y su vulnerabilidad la hizo sentir una oleada de ternura. ¿Ves? No todo tiene una lógica. A veces solo tienes que dejarte llevar por el olor o el color, dijo ella, y le tendió una fresa. Él la aceptó, la probó, y sus ojos se iluminaron. Nunca una fresa había sabido tan bien, admitió, y Rebeca supo que no se refería solo a la fruta. Después de llenar la cesta de la compra, sus paseos se convirtieron en un ritual. El retiro se convirtió en un lugar especial para ellos. No había citas ni grandes gestos, solo caminatas tranquilas y largas conversaciones. Se sentaban en un banco junto al lago, observando a la gente pasar, y hablaban. Rebeca le contaba sus ideas para nuevos diseños, sus frustraciones y sus sueños más descabellados. Víctor, con la misma atención que le había dado a la discusión sobre la cuenta, la escuchaba, le hacía preguntas inteligentes y compartía con ella sus propias inseguridades, la presión de su trabajo. El peso de las expectativas. Fue durante una de esas conversaciones que Rebeca se dio cuenta de que lo que sentía por él no era solo una atracción. Era algo más. Era un sentimiento de completa comodidad y seguridad. Un lugar al que podía llegar con sus ideas más locas y sus miedos más profundos. Un lugar donde no tenía que fingir ser una persona que no era. La cotidianidad se extendió hasta sus noches. Una noche, Víctor la invitó a cenar, pero no en un restaurante. En su apartamento. Prepararon la cena juntos, con él intentando seguir una receta con la precisión de un manual de instrucciones y ella improvisando con lo que había en la nevera. La cena fue un éxito, y después, se quedaron en el sofá, abrazados, viendo una película. Esto es un desastre, murmuró Rebeca. Es un desastre fascinante, respondió él, riéndose y acercándola más. Y entonces, empezaron a discutir la película. No con la frialdad de un debate legal, sino con la calidez de dos personas que se conocen y se entienden. Él señalaba las incoherencias del guión, las fallas lógicas. Ella,
la falta de imaginación visual, los ángulos de cámara horribles. Su discusión sobre una película mala se sintió como el acto más íntimo de amor. Se conocían lo suficiente como para saber qué chistes hacer, qué gestos harían reír al otro. En ese momento, la atracción se desvaneció y lo que quedó fue el amor. Fue en esos pequeños y sencillos momentos, en el calor de un abrazo mientras veían una película mala, en las risas sobre un pimiento demasiado grande en el mercado, en la paz de un banco en el retiro, donde Rebeca se dio cuenta de que ya no tenía miedo. La independencia no se perdía, se compartía. El caos no tenía que ser un problema, era una parte de un diseño que él había aprendido a amar. Y Víctor, el abogado aburrido, se había convertido en el centro de su universo, su ancla y su compañero de aventuras en los territorios más simples y, a la vez, más hermosos de la vida real. La cena en el apartamento de Víctor fue diferente a todo lo que habían compartido antes. No era la cena en el restaurante, llena de la electricidad de la primera cita. No era el caos compartido de su cocina improvisada. Era un silencio diferente, uno lleno de una intimidad que no necesitaba palabras para ser profunda. Su apartamento era una extensión de su ser, minimalista, elegante, con una vista espectacular de la ciudad que le hacía sentir a Rebeca que estaba flotando en el cielo. Habían cocinado pasta fresca juntos, un acto de coordinación extrañamente romántico. Ahora, sentados en una pequeña mesa de madera en la terraza, con la luz tenue de una vela entre ellos y las luces de Madrid brillando como un mar de estrellas, la conversación era tranquila. Hablaron de trabajo, de una noticia sin importancia que habían visto en la tele, de la música que sonaba suavemente de fondo. Todo era perfecto, tan perfecto que a Rebeca le empezó a dar miedo. Sentía la necesidad de desordenar ese momento. La necesidad de romper la perfección para ver si él la aceptaría en su totalidad. El miedo, ese viejo compañero, se había disfrazado de honestidad. ¿Te has divertido?, preguntó Víctor, rompiendo el silencio, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas. Mucho. Demasiado, quizás. Su respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Demasiado?, inquirió, su ceja enarcada con su curiosidad habitual. Rebeca bajó la mirada, trazando el borde de su copa con el dedo. Víctor, necesito ser honesta contigo. Las cosas con nosotros han ido muy rápido. Me gustas. Mucho. Más de lo que he sentido por nadie en mucho tiempo. Y por eso me asusta. Él se mantuvo en silencio, dándole el espacio que ella necesitaba. El silencio era un regalo. En mi vida, he aprendido a ser mi propia arquitecta. A construir mis propios muros, a ser mi propio refugio. He pasado años construyendo una carrera, una identidad. Soy Rebeca la becaria, la que dibuja puentes que no se van a construir. Y la idea de que alguien más entre y empiece a colocar los cimientos me aterra. Tengo miedo de perder mi independencia emocional. Miedo de que esto sea tan bueno que me olvide de quién soy. No sé si estoy lista para un compromiso serio. Las palabras salieron como un torrente, su confesión honesta y dolorosa. Se sintió liberada y, al mismo tiempo, aterrada. Había expuesto su mayor miedo. Ahora, la pelota estaba en su tejado. Víctor la miró por un largo momento. Su rostro era ilegible. Rebeca temió lo peor. Que él, un hombre de lógica y estructuras, viera en su confesión un defecto irremediable, una imperfección que no podía tolerar. Pero entonces, él dejó su copa en la mesa con cuidado y tomó la mano de ella entre las suyas. Escúchame, Rebeca. Cuando te conocí, en el restaurante, y te atragantaste con el vino, no pensé, qué mujer más caótica. Pensé, qué mujer más real. Tú eres todo lo que no soy. Eres el caos, la improvisación.
Y al principio me parecía una curiosidad, como un caso que tenía que estudiar. Pero luego me di cuenta de que el caos de tu vida era la única forma en la que yo me sentía vivo. Hizo una pausa, y su agarre en la mano de Rebeca se hizo más firme. La sinceridad en sus ojos era profunda. La gente piensa que soy un hombre frío y sereno. Pero mi serenidad es una coraza. Un escudo que construí hace mucho tiempo para que nadie pudiera acercarse lo suficiente para herirme. Mi vida es una serie de planes, de agendas, de reglas que me autoimpuse para no sentir. Mi lógica es mi refugio. Rebeca lo escuchó, y algo en ella se rompió. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que parecía perfecto, invulnerable, estaba revelando la grieta en su armadura. Hubo una época en mi vida en la que me sentía tan fuera de control que tuve que construir esta fortaleza a mi alrededor. Para que nadie pudiera entrar y desordenar las cosas. Y por un tiempo, funcionó. Pero luego, llegaste tú. Con tus manos manchadas de grasa, tu coche humeante, tu risa en medio de un chaparrón. Y sin que yo hiciera nada, atravesaste todos mis muros. Víctor se inclinó, con los ojos fijos en los de ella. Tenías razón al decir que tengo miedo. Pero no es miedo a que me arruines la vida, Rebeca. Es miedo a que te vayas. Miedo de que yo no sea lo suficientemente bueno para ti. Miedo de que esto no funcione y de que tenga que volver a poner mi coraza. La confesión de él fue mucho más grande y significativa que la de ella. Él, el hombre de control, había admitido su vulnerabilidad. Y al hacerlo, había validado sus propios miedos. Se dio cuenta de que su miedo a perder su identidad era, en realidad, un miedo a amar. Y que el miedo de él a ser herido era, en realidad, un miedo a amar. Estaban en el mismo barco, en la misma tormenta emocional. Las luces de Madrid brillaban a sus pies. El sonido de la ciudad era un murmullo lejano. La intimidad era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. No había una solución, no había una promesa. Solo había un entendimiento mutuo. Se miraron, ambos con sus vulnerabilidades al descubierto, sin máscaras. Ya no eran la arquitecta caótica y el abogado aburrido. Eran solo Rebeca y Víctor, dos personas que se habían encontrado por casualidad, que habían derribado sus propios muros con la ayuda del otro. No tienes que estar lista. Solo tienes que estar aquí, dijo él, su voz un susurro que se perdió en la noche. Rebeca no respondió con palabras. Tomó la mano de él y la llevó a sus labios, besando el dorso con la misma reverencia que él había mostrado por el libro de arquitectura. No había respuestas lógicas. Solo una verdad simple y emocional. Su amor no era un proyecto que pudiera planificarse. Era un riesgo que valía la pena correr. El silencio que siguió a la confesión de Víctor fue diferente al de la llamada o al del restaurante. No era un silencio de tensión o de miedo. Era un silencio de alivio. Un silencio de comprensión profunda. Las luces de la ciudad a sus pies se veían como un mar de diamantes, y por primera vez, Rebeca sintió que los muros de su propio castillo, ese que había construido con tanta dedicación, habían desaparecido. Ahora solo quedaban ella y él, bajo la luz de las velas, con sus vulnerabilidades al descubierto. Víctor no rompió el contacto de sus manos. Su pulgar se movió suavemente sobre la piel de ella. La mirada en sus ojos era profunda, sincera, y Rebeca sintió que la veía más que nadie. Era la misma mirada que había visto en la cafetería, pero ahora sin la armadura. Era la mirada de un hombre que se había desnudado emocionalmente por ella. Toda mi vida, dijo Víctor, su voz apenas un susurro, he buscado el orden. En el derecho, en mis rutinas, en mi forma de pensar. Mi vida era una sucesión de logros y planes. Y yo pensaba que eso era la felicidad.
Pero no me había dado cuenta de que, por mucho que lo intentara, la vida siempre nos sorprende. Tu coche averiado en medio de la calle, el café, la gente en el mercado. Y tú, que llegaste y desordenaste todo. Se inclinó un poco más, su rostro a solo unos centímetros del de ella. En mis relaciones, todo era tan previsible. Tan lógico. Nunca había sentido esta sensación. Esta de no saber qué va a pasar. De querer estar a tu lado solo para ver qué nueva aventura trae el día. Mi vida no tenía sorpresas. Tenía una agenda. Una sonrisa lenta y suave se dibujó en sus labios, y sus ojos se iluminaron. Nunca me había reído tanto como desde que te conocí. Mi risa era algo controlado, un gesto social. Pero contigo he reído hasta que me han dolido los abdominales. Me he reído de tu coche, me he reído de mí mismo, me he reído de tu desorden. Y me he dado cuenta de que la risa es la prueba de que estoy vivo. De que tú me has dado la vida. La confesión lo dejó sin aliento, una vulnerabilidad tan honesta que le conmovió el alma. Rebeca no pudo contener las lágrimas. Su declaración no era sobre su belleza o su inteligencia. Era sobre el impacto que ella había tenido en su ser. La había hecho reír, claro. Pero él la había hecho vivir. El tiempo se detuvo. Ella tomó la mano de él que aún sostenía la de ella y la llevó a sus labios, besando cada uno de sus dedos. Sus palabras eran un regalo que ella no podía corresponder con la misma exactitud, pero sí con una verdad que la llenaba. Víctor, comenzó, su voz apenas un suspiro. Yo siempre he sido mi propia isla. He navegado sola por mi vida, construyendo mi propio refugio en medio del caos. Mis amigos, mi carrera, mis planes, todo era una forma de demostrarme que no necesitaba a nadie. Que era mi propia brújula. Y tú me asustaste. Porque de repente, mi brújula empezó a apuntar solo hacia ti. Y yo no sabía qué hacer con eso. Se detuvo, respirando hondo, y se encontró con su mirada. La vulnerabilidad de él la alentó. Le dio la fuerza para decir la verdad más profunda que tenía en su corazón. Me doy cuenta de que la independencia que creía tener en realidad era soledad. Me daba miedo que me desordenaras la vida, pero lo que no entendía es que tu orden es lo que me da la calma. Lo que me hace sentir segura. Me da miedo que te vayas, que me dejes, que esto se termine. Porque yo ya no quiero estar sola. Y no tengo miedo de decírtelo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Víctor la atrapó con su pulgar. Me siento en casa contigo, Víctor. No sé cómo se llama esto. Pero se siente como si hubiéramos llegado. Los ojos de él se empañaron y una emoción abrumadora lo invadió. Su voz se quebró un poco cuando habló. No sé si mi alma gemela es un concepto que se aplique a los abogados. Pero si lo es, tiene tu nombre. Eres mi hogar, Rebeca. Eres la razón por la que mi corazón late tan fuerte. Se inclinó, ya sin barreras. Su beso no fue suave ni transformador como el primero. Fue un beso de deseo, de pasión, de todo lo que habían estado sintiendo y reprimiendo. Fue la culminación de sus vulnerabilidades, el punto de encuentro de sus almas desnudas. Rebeca sintió sus brazos fuertes rodeándola y se perdió en el beso. No había preguntas, no había miedo. Solo la certeza de que este hombre era su lugar en el mundo. Cuando se separaron, Rebeca sintió que todo su cuerpo vibraba. No había silencio ahora. Solo un murmullo de emoción, sus respiraciones agitadas, la risa suave que él soltó al mirarla. Te amo, Rebeca, dijo, la frase tan sencilla y tan poderosa. Te amo, Víctor, respondió ella, y las palabras se sintieron como si hubieran estado esperando a ser pronunciadas por toda su vida. Se quedaron así, sentados en la terraza,
viendo la inmensidad de la ciudad que se extendía ante ellos. Se sentían pequeños y a la vez invencibles. Habían derribado sus propios muros, habían revelado sus miedos y sus deseos más profundos, y habían llegado a la conclusión más simple y a la vez más compleja del universo: se amaban. Y ese amor no era algo que pudieran controlar o planificar. Era algo que solo podían vivir. ¿Y ahora?, preguntó Rebeca, su voz llena de una dicha que le hizo sonreír. Víctor la miró, su sonrisa radiante. Ahora no lo sé. Y eso es lo más emocionante que me ha pasado en la vida. Otra noche, cenaron en el apartamento de Rebeca. Este era un reflejo de su mente, organizado por áreas de trabajo, pero caótico en los detalles. Había libros de arquitectura apilados por el suelo, una taza de café olvidada en el escritorio, y la maqueta de un edificio a medio terminar sobre la mesa de centro, con las piezas desordenadas. Esa noche, ese desorden se sintió como el espacio más seguro del mundo. Después de la cena, se sentaron en el suelo del salón, apoyados en los cojines, con el sonido de la música de fondo. «Mi turno», dijo Rebeca, tomando el móvil y poniendo una canción de indie rock española. La melodía era caótica pero con un ritmo subyacente que invitaba a la rebeldía. Víctor la escuchó, su cabeza ligeramente inclinada. Su mano estaba posada casualmente en el cojín, a solo unos centímetros de la de ella. «No la conozco». «Eso es bueno. Se llama Caos Perfecto. Es el himno de mi vida, y creo que encaja con lo que somos». Él sonrió, una sonrisa que ya no era tímida o distante, sino una que pertenecía solo a ella. Su calidez, su honestidad, la luz en sus ojos. Después de que la canción terminó, él tomó el móvil de ella y buscó algo, con su precisión habitual. Puso una pieza de jazz instrumental, suave y elegante. «Esto se llama la serenidad de la noche. Me la ponía mi padre para calmarme cuando era niño. Cuando todo lo demás era un torbellino, él me decía que la música era la única cosa que siempre tendría una estructura lógica». La música llenó el espacio, y por un momento, se sintieron como dos mundos que se fusionaban en uno solo. El caos de ella y la serenidad de él. Ya no eran opuestos, sino complementos. En su silencio, se comunicaban más que con palabras. Un gesto, una mirada, la cercanía de sus cuerpos. «¿Tu padre te enseñó a ser así?», susurró Rebeca, su voz baja. «De alguna manera. Me enseñó que el control es lo único que nos hace sentir seguros. Y por un tiempo, le creí. Pero tú me has demostrado que el caos puede ser liberador. Que no todo tiene que ser un plan». Rebeca sintió que un nudo en el pecho se deshacía. Su vulnerabilidad le dio el valor para abrirse aún más. «¿Y tú? ¿Todavía tienes miedo?», preguntó ella, la voz apenas audible, rompiendo el silencio que había seguido a la música. Él la miró, sus ojos fijos en los de ella. «Tengo miedo. Pero ahora mi miedo tiene nombre. Es miedo a perderte. Pero es un miedo que me hace sentir vivo». «¿Y tú?». «Yo ya no», admitió Rebeca, y la verdad la liberó. El miedo de la soledad era mucho peor. Él se inclinó, tomó la mano de ella y entrelazó sus dedos. La música se convirtió en un susurro, y luego en un silencio. No hubo una decisión consciente. No hubo una conversación sobre lo que iba a pasar. La intimidad surgió de forma natural, como el aire que respiraban. El mundo exterior se desvaneció. Las luces de Madrid, la música de fondo, el desorden del salón, todo se desvaneció, dejando solo el tacto, la respiración y el momento. Sus labios se encontraron en un beso que no era el de una primera cita. Era el beso de una verdad tácita, de una certeza implícita.
Se movieron por el salón con la fluidez de dos personas que se conocen de toda la vida. La intimidad no fue un torbellino, sino un acto de ternura y de descubrimiento. Cada roce, cada caricia, era una pregunta, una respuesta, una revelación silenciosa. El respeto que se tenían se tradujo en la forma en que sus cuerpos se tocaban, con una calidez que venía de la confianza recién descubierta. La confianza que se había forjado en las risas sobre un coche averiado, en el calor de una mano en un mercado y en la valentía de sus confesiones. Fue un acto de fe. Una fe ciega en el otro, en el vínculo que habían construido, en la verdad que habían expuesto. No había necesidad de palabras. La intimidad no era solo física. Era la culminación de sus miedos compartidos, de sus risas, de sus debilidades y de su amor. Era una conversación sin palabras que decía te conozco, te acepto y te quiero. Rebeca no sintió que perdía una parte de sí misma. Se sintió completa. La soledad que la había perseguido durante años se desvaneció, reemplazada por la sensación de que había encontrado su lugar en el mundo. La calidez de él, la fortaleza de sus brazos, la ternura de sus caricias, todo se sentía como una verdad que había estado esperando toda su vida. Cuando el sol de la mañana comenzó a filtrarse por las ventanas, los encontró acurrucados en el sofá, con la manta que ella había sacado del cuarto y con la música de la noche anterior todavía en el aire. El mundo era el mismo, pero ellos no lo eran. El orden de él había encontrado su lugar en el caos de ella. Su caos, a su vez, había encontrado su ancla en la calma de él. Víctor la abrazó con una ternura que le llenó el pecho. Rebeca levantó la mirada y se encontró con sus ojos. No había dudas, no había miedos. Solo una paz profunda. Buenos días, susurró él. Buenos días, respondió ella. Las palabras eran un formalismo, pero la forma en que se miraban lo decía todo. La unión había sido implícita, pero ahora era una realidad. ¿Te sientes bien?, le preguntó él, su voz suave. Nunca me había sentido tan segura. Tan en casa. Él sonrió, y el gesto fue tan lleno de alivio que a Rebeca se le encogió el corazón. Me alegro. Porque yo no podría volver a la soledad. Me has roto. Y no quiero que me arregles. Rebeca lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Era una confesión de vulnerabilidad más profunda que cualquier otra. No quería volver a ser la persona que era. Y esa aceptación, esa entrega, era su forma de decir que la amaba por ser quien era. No había excusas. No había armaduras. Solo la verdad. Estamos rotos juntos, entonces, dijo ella, su voz suave, y lo besó. Era la promesa de una vida entera de pequeños desastres y serenas certezas. La unión había sido implícita, pero ahora era una realidad palpable, sólida. El caos y el orden habían encontrado su equilibrio perfecto. Y por primera vez en su vida, Rebeca se sentía en casa. El paraíso de la luna de miel emocional tuvo una duración finita, como era de esperarse. La euforia de las confesiones, la euforia del descubrimiento físico, la euforia de la certeza absoluta, dieron paso a una realidad mucho más terrenal y, a la vez, mucho más valiosa. El amor era una cosa, y la convivencia, o en su caso, la coordinación, era otra muy distinta. La vida real de Rebeca y Víctor era una colisión de dos trenes de alta velocidad. Ambos eran personas apasionadas y absorbidas por sus trabajos, y encontrar el equilibrio se convirtió en su primer gran desafío como pareja. El primer roce, pequeño e insignificante, fue una cena cancelada. Llevaban días sin verse, la agenda de Víctor era una fortaleza inexpugnable, y los planos de Rebeca habían ocupado su mente por completo. Habían acordado una cena en su restaurante favorito. Rebeca se vistió con esmero, con una expectación infantil,
solo para recibir un mensaje de texto de él 2 horas antes de la hora acordada. Lo siento, Rebeca. Acabo de recibir una llamada de un cliente. Es una emergencia. Me voy a quedar en la oficina hasta muy tarde. Te llamo mañana. La decepción la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No respondió de inmediato. Su dedo se detuvo sobre el teclado, indeciso entre un no te preocupes comprensivo y un me lo imaginaba lleno de reproche. Finalmente, escribió un simple ok. Descansa. Y pasó la noche comiendo helado frente a la televisión, sintiendo una soledad que no había experimentado desde su reconciliación. Cuando él la llamó al día siguiente, su voz sonaba cansada, pero genuinamente arrepentida. Lo siento mucho. Sé que es una excusa terrible. No es una excusa, Víctor. Es la verdad. Y lo sé, dijo ella, con una madurez que la sorprendió a sí misma. Solo me sentí un poco sola anoche. La honestidad de ella lo desarmó. No hubo excusas, no hubo lamentos. Solo la verdad. Tienes razón, dijo él, su voz grave. Mi trabajo se lleva una parte demasiado grande de mí. Lo sé. Y no quiero que se lleve la parte que es tuya. El segundo roce fue una falta de comunicación. Rebeca había estado inmersa en un concurso de diseño. Llevaba días sin dormir, con los ojos rojos y los planos por toda la mesa. Estaba en una burbuja. Víctor, que necesitaba saber que todo estaba en orden, le enviaba mensajes cada pocas horas. ¿Todo bien? ¿Comiste? ¿Sigues viva? Los mensajes se quedaron en leídos, sin respuesta. Cuando él la llamó, ella contestó con una voz agotada. ¿Pasa algo? Llevo todo el día sin saber de ti. Nada. Estoy bien. Solo estoy atrapada en mi cabeza. En un diseño. Me olvidé del mundo. Pero no te olvides de mí, dijo él, y en su voz había una pizca de frustración y un poco de dolor. No lo hice. Solo me desconecté. Lo siento. Esa noche, cuando él apareció en su estudio, no hubo reproches. Llevaba 2 tazas de café y un par de sándwiches. Se sentó en la silla de su escritorio, sin decir una palabra, y la observó trabajar. La observó con una atención tan intensa que Rebeca se sintió vista. Aceptó su caos. Le ofreció el café. Tú eres un hombre de agendas. Yo soy una mujer de improvisación. Tienes que perdonarme si de vez en cuando me pierdo en un plano y no te respondo, dijo ella, con una sonrisa cansada. Y tú tienes que perdonarme si a veces necesito saber que mi improvisación favorita está bien, respondió él, y la risa se hizo cargo de la tensión. Con el tiempo, su relación se convirtió en un delicado baile entre 2 vidas complicadas. Había noches en las que él se quedaba hasta tarde en el bufete, pero se aseguraba de enviarle una foto de su escritorio, con un mensaje que decía aquí, pensando en tu puente. Había días en los que ella se perdía en sus diseños, pero se aseguraba de mandarle una nota de voz en la que le tarareaba una canción ridícula, para que él supiera que no se había olvidado de él. Los desacuerdos no se desvanecieron, pero la forma en que los enfrentaban había cambiado. Un domingo por la mañana, discutieron sobre qué hacer. Él quería ir a un museo, ella quería pasear sin rumbo. No entiendo por qué no podemos simplemente planear algo, dijo él, frustrado. No entiendo por qué todo tiene que ser una misión, respondió ella, exasperada. La discusión duró unos minutos, pero ninguno de los dos levantó la voz. Se quedaron en silencio, mirando por la ventana. Entonces, él la tomó de la mano. Está bien, dijo. Hagamos esto. Pasamos la mañana en el museo, si te parece. Pero la tarde es para perdernos en la ciudad, sin mapa, sin rumbo, sin planes.
¿Qué te parece? Rebeca lo miró, y la sonrisa que le dedicó fue una mezcla de alivio y una adoración profunda. El compromiso no era una derrota. Era una victoria. Aprendieron a ceder. A escucharse. A valorar la vida del otro como algo que no era una amenaza, sino una parte esencial de la persona que amaban. La paciencia se convirtió en la palabra clave de su amor y el humor, su herramienta de supervivencia. Ya no eran solo un abogado y una arquitecta. Eran dos personas que se amaban lo suficiente como para derribar las barreras de sus propias vidas, para construir un puente que los uniera. Un puente mucho más sólido que cualquier otro que Rebeca hubiera soñado con dibujar. El amor entre Rebeca y Víctor había dejado de ser una flor de invernadero. Lo habían expuesto a las inclemencias del tiempo, a las exigencias del trabajo, a la presión de la distancia. Los pequeños roces que habían tenido no los habían roto. Los habían fortalecido. Las excusas por una llamada perdida o una cena cancelada ya no eran reproches, sino pequeñas confesiones de añoranza. El equilibrio se había convertido en un delicado baile, y en ese baile habían llegado a una certeza silenciosa, a una verdad que ambos sentían en lo más profundo de su ser. Una noche, después de que Rebeca volviera de una larga jornada de trabajo, entró al apartamento de Víctor, exhausta. Se desplomó en el sofá, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. Víctor se sentó a su lado, sin decir una palabra, y le ofreció una taza de té. Su simple presencia era un bálsamo. «Estoy tan cansada», murmuró ella, su voz un hilo. «Lo sé», respondió él, y la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Yo también estoy cansado». Hubo un silencio. Un silencio que no era de incomodidad, sino de una profunda conexión. Rebeca sintió que él sabía exactamente cómo se sentía. Conocía la frustración, el agotamiento, el anhelo de tener más tiempo. «Esto es una locura, ¿verdad?», dijo ella, con una sonrisa triste. «Correr de un lado a otro, vivir en un taxi, vernos a horas imposibles, no quiero que esto sea lo normal». «No tiene por qué serlo», dijo él, su voz grave y segura. Rebeca lo miró, y en sus ojos vio una determinación que le hizo palpitar el corazón. Era la misma mirada que había visto en su primera cita, la misma que había usado para decirle que su ayuda para el coche sería puramente moral. Era la mirada de un hombre que tenía un plan. «Siento que estamos desperdiciando el tiempo», continuó Víctor, su pulgar acariciando el dorso de su mano. «Estamos viviendo nuestras vidas en dos lugares diferentes. Construyendo dos historias separadas que se cruzan de vez en cuando. No quiero un fin de semana contigo, Rebeca. Quiero un martes. Quiero un lunes por la noche. Quiero que tu desorden sea mi desorden y que mi orden sea tu orden». La sencillez de sus palabras era más poderosa que cualquier declaración de amor que hubiera escuchado. Era honesto. Era real. Era la solución perfecta a un problema que ella no sabía cómo resolver. Se dio cuenta de que su miedo a perder su independencia se había desvanecido por completo. Porque la independencia, sin él, era una carga pesada. ¿Entonces qué?, preguntó ella, su voz llena de una esperanza que apenas se atrevía a sentir. Él sonrió, y sus ojos se suavizaron. «Mudémonos juntos, Rebeca». La frase no fue una pregunta, sino una propuesta. Un primer paso. Rebeca lo miró, y no vio solo una solución. Vio una vida entera. Vio su escritorio caótico en su apartamento minimalista. Vio su colección de libros de poesía en sus estanterías. Vio la mezcla perfecta de sus dos mundos. ¿Juntos?, susurró ella, una lágrima de felicidad rodando por su mejilla. «Sí. Es la decisión más lógica que he tomado en mi vida. Y la más emocionante».
Es hora de dejar de correr el uno hacia el otro y empezar a caminar juntos. Es hora de construir algo sólido. El compromiso no era un concepto aterrador. Era una promesa. La promesa de que la próxima vez que el trabajo de él o de ella los absorbiera, lo harían bajo el mismo techo. La promesa de que la soledad sería solo un recuerdo lejano. La promesa de que se enfrentarían a los problemas de sus vidas como un equipo. Rebeca se inclinó y lo besó. Un beso lleno de alivio, de felicidad y de una profunda gratitud. Él le había dado la llave para resolver el laberinto que era su relación, y lo había hecho con la misma elegancia y lógica que la había enamorado desde el principio. Se quedaron un rato más en el sofá, abrazados, hablando sobre el futuro. La conversación no era sobre el matrimonio o los hijos. Era sobre los detalles. Sobre qué apartamento buscarían, sobre cómo decorarían. Rebeca, la arquitecta, se sintió en su elemento, hablando de planos y distribuciones. Víctor, el abogado, hablaba de presupuestos y contratos de alquiler, uniendo su lógica con la creatividad de ella. Estaban construyendo su futuro, no con sueños, sino con un plan real. ¿Entonces tendré que compartir mis estanterías?, preguntó él, con un tono burlón. No. Tendrás que construir más estanterías. Y un muro de ladrillos para mi colección de tazas de café, respondió ella, y ambos rieron. La risa se sintió diferente a la de los inicios. No era una risa de sorpresa. Era una risa de complicidad, de seguridad. Una risa que decía lo hemos logrado. La decisión, que había sido tomada en un momento de cansancio y honestidad, era la culminación de todo lo que habían aprendido. Su amor ya no era un cuento de hadas. Era una casa de ladrillos. Y la mejor parte era que la estaban construyendo juntos. La noche de la cena fue un lienzo en blanco, una noche más, o al menos eso pensó Rebeca. Después de los largos días de trabajo y las interminables llamadas, se encontraba en su terraza, con la brisa de Madrid acariciándole la piel. Habían planeado una cena sencilla, una pausa en el torbellino de sus vidas. Víctor, que había llegado antes que ella, ya había preparado todo. Había colocado velas en las esquinas de la terraza, que parpadeaban con una luz dorada y cálida. Había puesto música suave, que flotaba en el aire como una caricia. Y había una botella de vino blanco en la mesa, esperando. Rebeca lo vio desde la puerta. Con las mangas de su camisa remangadas y la expresión concentrada de quien prepara algo con sumo cuidado. Se veía tranquilo, pero había una rigidez sutil en sus hombros que ella no había visto en mucho tiempo. Era la tensión de alguien que tiene algo importante que decir. Una tensión que él había aprendido a controlar. Pero esa noche, no la estaba controlando del todo. Se sentó frente a él, y la primera parte de la cena transcurrió con la normalidad de una pareja que se conoce. Hablaron de su día, de un cliente difícil, de un plano complicado. Pero debajo de la superficie, Rebeca sintió que algo había cambiado. Él la miraba con una intensidad que era más profunda que de costumbre. Sus ojos, que siempre habían sido un espejo de su alma tranquila, estaban llenos de un brillo que le resultaba familiar, el de la vulnerabilidad que había revelado en su apartamento. ¿Qué pasa?, preguntó ella, suavemente, después de que un silencio un poco más largo de lo normal se apoderara de la mesa. Víctor dejó los cubiertos. Se secó la boca con la servilleta con una precisión innecesaria. Y la miró a los ojos. Rebeca, necesito que me escuches. No tengo un discurso. No tengo un plan perfectamente orquestado. De hecho, tengo que decir que estoy más nervioso que la primera vez que te vi. Rebeca sonrió, una sonrisa suave que intentó tranquilizarlo. Esa vez casi me ahogo con un vino. Dudo que puedas superar eso. Él no sonrió.
Se inclinó, sus manos sobre la mesa, sus ojos fijos en los de ella. Hay una lógica en todo esto. Te conocí en una cita a ciegas que odiabas. Te busqué en la cafetería, aunque no tenía ninguna razón para estar allí. Intenté arreglar tu coche, y fui un desastre. Te llevé a mi despacho, y te mostré la parte más aburrida de mí. Te conté que mi vida no tenía risas. Y tú me contaste que la tuya era un caos. Me pediste espacio, y me di cuenta de que mi vida sin ti no tenía sentido. Te lo dije, que te amaba, y tú me dijiste que me sentía como tu hogar. Y esa noche mi vida se unió a la tuya. Se detuvo, su voz un suspiro, y una mano temblorosa tomó la de ella, entrelazando sus dedos. Hemos construido algo, Rebeca. Sin planos, sin agendas, sin un manual de instrucciones. Y me he dado cuenta de que lo que hemos construido es la única cosa en mi vida que no quiero perder. Y quiero que esto sea la base. El cimiento. Él se levantó de la mesa y se arrodilló, sin formalidades, sin un gesto grandilocuente. Solo con la simpleza de un hombre que no necesita más que a la mujer que ama. Rebeca García, dijo, y su voz, aunque un poco temblorosa, era más firme que cualquier otra cosa en el mundo. Te amo con cada parte de mi alma lógica. Te amo por tu caos, por tu risa, por tu forma de ver el mundo. Te amo porque me has enseñado que la vida no es un plan, sino una aventura. Y no quiero vivir esta aventura sin ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió, y un anillo de oro blanco con un pequeño diamante, sencillo y elegante, brilló a la luz de las velas. El anillo no era el protagonista. El protagonista era él. Su determinación, su vulnerabilidad, su amor. ¿Te casarías conmigo? Para que podamos construir algo sólido. Para que podamos hacer de 2 apartamentos, un hogar. Para que podamos hacer de 2 vidas, una. Rebeca no pudo hablar. Las lágrimas de pura dicha le nublaron la vista. El mundo entero se redujo a la figura de él arrodillado frente a ella, con el corazón en la mano. Su miedo a perder su independencia se desvaneció por completo. Se dio cuenta de que no la estaba pidiendo que renunciara a nada. La estaba pidiendo que se uniera a él. Y que construyeran algo. Juntos. Sí, dijo, la voz un sollozo. Sí, sí, repitió, y se arrojó a sus brazos, rodeándolo con una fuerza que lo hizo tambalear. Él se levantó, sosteniéndola con una fuerza que le hizo sentir que no se caerían nunca. La besó. No con la pasión de un amante, sino con la ternura de un esposo. Un beso que sellaba una promesa. Cuando se separaron, sus lágrimas felices rodaron por su mejilla. Él le puso el anillo en el dedo, con una ternura infinita. La sortija le quedaba perfecta. Se sentaron de nuevo, sus manos entrelazadas, con un silencio que no era incómodo. Era un silencio sagrado. La noche continuó, pero para ellos ya había comenzado su vida. ¿Entonces tendré que compartir mi vida contigo?, preguntó ella, con una sonrisa tonta en la cara. Él le devolvió la sonrisa. Sí. Es la decisión más lógica que he tomado en mi vida. Y la más emocionante. Se miraron, y en el reflejo de los ojos del otro, vieron un futuro. Vieron una casa que ella diseñaría, una familia que él cuidaría, y una vida llena de risas, de sorpresas y de la certeza de que habían encontrado su hogar. El puente que ella había soñado con dibujar, el que los unía, por fin estaba construido. El sol de un domingo cualquiera en Madrid se colaba por las ventanas de la casa, filtrándose a través de las cortinas ligeras que Rebeca había diseñado para filtrar la luz sin bloquearla. No era una casa cualquiera. Era una casa con historia. Era un manifiesto.
Era el proyecto más ambicioso que Rebeca García había emprendido jamás, la de construir el hogar de su familia. La casa era una mezcla perfecta de dos almas. La sala de estar, un espacio abierto y luminoso, tenía paredes de cemento pulido y vigas de madera, una combinación de la frialdad de su profesión con la calidez de su espíritu. A un lado, había un estudio lleno de planos, de maquetas, de planos de edificios que se habían vuelto reales, una prueba de que su carrera había florecido. La mesa de dibujo, un caos de lápices y borradores, era su santuario. Al otro lado, había una pequeña biblioteca de caoba que Víctor había construido él mismo, con la misma precisión con la que habría redactado un contrato. Estaba llena de libros de derecho y economía, pero también de poesía, de historia y de biografías. El orden de él, en perfecta armonía con el desorden de ella. Un pequeño ruido en la cocina sacó a Rebeca de sus pensamientos. Víctor estaba de pie frente a la cafetera, con el pelo un poco revuelto y una camiseta con el logo de una banda de rock que ella le había regalado. Se veía tranquilo, pero no de la forma en que lo era hace 5 años. Su calma ya no era una armadura, sino una característica natural. El hombre que había buscado el control en cada aspecto de su vida ahora sonreía al oír un grito de alegría que venía del salón. «Papá. Mira», dijo una voz. Un torbellino de pelo rizado y ojos oscuros, una miniatura de la Rebeca de hace 5 años, irrumpió en la cocina. Era Julia, su hija de 3 años. Llevaba un disfraz de superhéroe hecho con una toalla y corría por el pasillo, sus pies descalzos resonando en el suelo de madera. Víctor dejó la taza de café que estaba sosteniendo y se arrodilló para abrazar a su hija. Julia se colgó de su cuello, riendo a carcajadas. ¿Y a dónde va Super Julia?, preguntó él, su voz llena de un amor que Rebeca sentía que podía tocar. «A salvar a la mamá del café», dijo la niña, y se bajó de los brazos de su padre para ir a abrazar a Rebeca. Rebeca la tomó en sus brazos, su rostro se llenó de una sonrisa que no podía contener. La vida, su vida, se sentía completa. Se sintió como si su corazón pudiera explotar de felicidad. Su carrera, su casa, su amor. Todo lo que había construido era ahora una realidad tangible. Más tarde, cuando el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, los encontró a los 3 sentados en el sofá de la sala de estar. Víctor leía un libro, Rebeca dibujaba en su cuaderno y Julia jugaba en el suelo, construyendo un castillo de Lego con una concentración tan intensa que le recordaba a la de su madre. La casa estaba llena de la vida que ellos habían creado. Víctor levantó la vista de su libro y sus ojos se encontraron con los de Rebeca. Ella le sonrió, y él le devolvió la sonrisa, y en esa simple mirada, el tiempo se detuvo. Y en ese instante, en el silencio de un domingo cualquiera, los dos se miraron, y los recuerdos de cómo todo había comenzado, en una cita a ciegas que parecía condenada al aburrimiento, inundaron sus mentes. Rebeca recordó la cita, el miedo, la vergüenza, el vino. El hombre impecable que llegó y la miró con esa calma que la había desarmado. Recordó la risa sobre el coche descompuesto, el calor de su mano en la suya, su vulnerabilidad en la oficina. Recordó las caminatas por el retiro, el sabor de las fresas en el mercado, el sentimiento de seguridad en su abrazo. Y se dio cuenta de que lo que había comenzado con un hola torpe se había convertido en la historia más hermosa que jamás habría imaginado. Víctor recordó la cita, el miedo de ir, el plan de escapar temprano. Y luego, el caos de esa mujer. La tos, el vino, la risa. Recordó el misterio de sus mensajes, su terquedad sobre la cuenta, su honestidad sobre el miedo. Recordó la llamada, la desesperación, la promesa en sus ojos. Y la forma en que el mundo se había vuelto más brillante, más colorido, más ruidoso, más caótico y más vivo desde que ella estaba en él.
Su vida, que una vez había sido una serie de contratos y casos legales, se había convertido en un poema, un dibujo, un torbellino de amor. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. Pensé que seríamos aburridos juntos, murmuró ella, con una sonrisa nostálgica. Y lo somos, respondió él, con una risa suave. Somos un aburrimiento maravilloso. Un aburrimiento lleno de caos, de risas, de hijos que corren por la casa y de la certeza de que no hay ningún otro lugar en el mundo en el que quiera estar. Julia, que había terminado su castillo de Lego, se acercó a ellos y se subió al sofá. Se acurrucó entre sus padres, uno de sus brazos alrededor del cuello de su mamá y el otro alrededor del cuello de su papá. Víctor y Rebeca se miraron de nuevo, sus manos unidas sobre el cuerpo de su hija, y el silencio de ese momento era el sonido más dulce que podían imaginar. La vida no era perfecta. Todavía había proyectos que se complicaban, clientes difíciles, y las agendas a veces se entrelazaban de formas imposibles. Pero ahora no era una carga. Era una aventura. Y la estaban viviendo juntos. La historia de su amor no había terminado. Había encontrado su forma de ser. Una forma tan sencilla y tan real, que era su propia obra de arte. La historia de Rebeca y Víctor no era un cuento de hadas. Era un amor de verdad, construido con paciencia, con humor, con una vulnerabilidad que los había unido. Y en ese domingo cualquiera, en su casa, con su hija entre ellos, se dieron cuenta de que lo mejor de todo era que su historia estaba por seguir escribiéndose. Y el capítulo que venía a continuación, era el de una vida entera. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.